Hola, les saluda Sara Rodríguez y hoy quiero compartir con ustedes mi review sobre la novela Kim Ji-yoon, nacida en 1982, de la autora coreana Cho Nam-joo. Bueno, antes de comentarles sobre nuestra impresión sobre el libro, queremos compartirles un poco sobre la escritora. Cho Nam-joo, ella fue guionista por 10 años y luego se dedicó a la escritura. En este caso, uno de sus libros es Kim Ji-yoon, nacido en 1982, y el cual hoy voy a hacerles el review. Y antes de darle nuestra impresión, queremos comentarles nuestra experiencia de cómo pudimos conseguir el libro aquí en Panamá. En verdad, estuvimos muy emocionados cuando lo encontramos porque se nos hizo súper difícil conseguir un ejemplar en el tiempo en que estuvimos buscándolo. En verdad, nosotros queremos comentarles que este libro fue un logro. Muy pocas librerías en Panamá lo tienen físicamente y lo pudimos conseguir en uno de los lugares que menos pensábamos que podía estar. Si quieren saber más, nosotros tenemos un video al respecto para que sepan sobre cómo fue que lo conseguimos. Y bueno, finalmente pudimos leerlo y queremos dar nuestras impresiones sobre el libro. La historia de Kim Ji-yoon, nacida en 1982, trata del personaje principal, que obviamente se llama Kim Ji-yoon. Es una mujer que debe enfrentar miedos, prejuicios y que le rodean una serie de situaciones que de alguna manera influyen en su desarrollo en el hogar. Específicamente, ella es una mujer coreana y tiene un nombre muy particular porque es un nombre que es muy común o fue muy común en el tiempo en que ella nació y vivió. En este caso, nos llamó mucho la atención de parte de la autora de que ella había pasado por casi las mismas situaciones que el personaje en el caso laboral y se le hizo muy difícil a la autora poder conseguir un trabajo luego de ser madre, y a raíz de esto es que ha podido dar a luz este libro, esta novela, y empezó a investigar sobre las estadísticas y las situaciones de la mujer a nivel socioeconómico en Corea del Sur, y a raíz de esta información y esta investigación fue que empezó a escribir su novela, que también la vamos a poder leer y ver detalles muy particulares de la cultura coreana en los años 80 y 90 que vivía la mujer. A pesar de que en el año en que ella nació, en 1982, el personaje tenía en ese entonces Corea muchas oportunidades para las mujeres, sin embargo todavía a nivel de las tradiciones enfrentó muchos problemas. Y bueno, espero que lo lean porque en verdad la idea no es comentarles todo el libro, sino también analizarles un poquito la situación del personaje desde una perspectiva de análisis, que ustedes puedan hacer sus opiniones al respecto. Este libro, a nivel de confección, cuenta con 57 páginas. Me parece que es un libro que es fácil de transportar y de llevar a cualquier lugar por pocas páginas que cuenta. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, tiene muy buena cantidad de páginas para su lectura, y el tema del papel también está súper ecológico. La editorial que conseguimos nosotros es a través de Alfaguara. La portada sí me llamó mucho la atención porque esta portada en español es súper diferente a las portadas que vimos pues en internet y que nos pusieron de referencia para hacer el review. Son súper diferentes a las ediciones en inglés y en otros idiomas que pudimos ver a través de la internet, y nos pareció algo muy curioso, ¿no? De que no se mantuvo la misma idea visual de la portada. Sin embargo, entiendo que es un tema ya de editoriales, ¿no? Pero es muy curioso. Está hecho de una manera bien sencilla, bien lograda. La lectura en verdad que te atrapa, te lleva mucho a ver toda la historia del personaje desde su nacimiento hasta su presente, y poco a poco te va haciendo un análisis de su situación y el porqué de todo lo que afronta el personaje. En este caso, su autora Cho Nam-joo menciona
que decidió utilizar la fecha de nacimiento, que es 1982 del personaje, porque en esa época habían ciertas mejoras incipientes en cuanto a la discriminación sexual en Corea del Sur, pero a pesar de tener mayores accesos a la educación y oportunidades socioeconómicas, siempre hubo esa frustración en cuanto a las prácticas y las leyes discriminatorias que prevalecían y que hasta la fecha poco a poco se han ido superando, pero que todavía se presentan. Este libro ha gustado mucho a nivel de las mujeres, a nivel del empoderamiento femenino, porque obviamente refleja las situaciones que muchas mujeres afrontamos a nivel tanto de discriminación laboral, sexual, y también como mujeres las desventajas que presentamos en nuestras vidas, en nuestras realidades, y que de alguna manera se ven reflejados al 100% con el personaje. Pienso yo que demasiado, porque es una historia que para mi concepto tiene sus momentos, pero no todo el tiempo encuentro, o no hay momentos en que encuentro que sean positivas, sino más pesimistas, ¿no? A nivel de tragedia del personaje, y que pienso yo que es una manera también de que la autora quiera atraer a sus lectores y que de alguna manera influya en la emoción, ¿no? de leerlo. También es importante recalcarles que este libro tuvo sus cosas buenas y así también tuvo sus objeciones a nivel de la sociedad coreana. En especial fue muy criticada, según decían, podían de alguna manera ver el lado negativo de la sociedad masculina, en este caso los hombres en Corea, y pienso yo que hay que tomarlo como algo que es una ficción y que nos sirve para hacer un análisis de nuestras realidades y de alguna manera tratar de mejorar estas situaciones, o que las mujeres tengamos mejores oportunidades, o que de pronto los hombres lo puedan tener en consideración, ¿no? Y de este punto de vista creo que ella intentó llevar este mensaje a través de la historia, más que de una realidad al 100%, porque obviamente el personaje pasa muchas cosas y que pienso que no todo el tiempo es así para las mujeres, pero que de alguna manera sirven para ese análisis y ese pensar sobre nuestras realidades como mujeres. Este libro considero que es muy entretenido. Tiene sus partes críticas, obviamente, como mencionaba, pero a nivel ortográfico y a nivel de contar la historia fue muy buena, es muy entendible. Incluso hay términos coreanos que te lo ponen textual y te lo explican, que eso también, para los que no entienden la cultura coreana, se puedan ir retroalimentando de esta información. Yo sí pienso y recomendaría este libro, y siento que lo pueden disfrutar desde hombres y mujeres, desde el punto de vista de que lo analicemos y no lo veamos como un ataque hacia el hombre. Sus personajes son personajes muy ricos, pienso yo que sus personajes son muy ricos, el ritmo narrativo también es muy bueno, y a veces me generó un poco verosímil por el tema trágico del personaje, y también que esperaba algo más en la parte final del personaje, ¿no? Esperaba un final feliz, por decirlo así, o algo muchísimo mejor. No es que no tuviera un final feliz, pero sí me esperaba un poco más sobre el cierre del personaje. No sé si esto continuará, porque me quedó como un poco abierta la historia para mi concepto. Tiene una capacidad de enganchar, como les decía, y sirve también como referencia a nivel estadístico para comparar la realidad coreana y nuestra realidad latinoamericana, que creo que de alguna manera tenemos algo que compartimos como mujer y que afrontamos el día a día, casi igual que Kim Ji-woon, y siempre vamos a encontrarnos identificadas con este personaje de alguna manera.